Hola, Feliz Pato, día feliz para día. todos. Vamos a Hola, aceptar, Gaby. así estamos todos. Ay, cuánta, Bueno, cuánta más gente, qué lindo. Griselda, 11 de la mañana temprano que las Sí, veo en sigue el entrando stream, gente. estuvo hermoso. Sigue entrando gente, sí. ¿Cuántas? Igual, Gris, cuando vos quieras. Acá seguimos en pie. Uy, hay varias caras conocidas. Hola, Pato. Sí, sí, Somos varios. muchas. Hola, hola. Qué lindo que nos acompañen, eso es lo más lindo. Sí, ha habido mucho movimiento un día de semana. La verdad que yo estoy sorprendida, ¿no? Cómo han Qué acompañado lindo. las actividades. Desde esta mañana que estamos con un vivo en el Instagram y en YouTube, donde estuvimos contando un poco para qué están los colegios, las actividades que tienen los colegios, bueno, todo lo que se está llevando adelante con los 40 años. La verdad que estuvo lindo, ¿no, Gris? Estuvo interesante. Así que, bueno, agradecer el acompañamiento. Y todavía Eso es lo nos importante. quedan un par de cursos presenciales. Sí, sí, sé que ahora después de esto van unos presenciales ahí en el colegio. Perfecto, genial. Me parece que está con problemas de señal la Gris, Gris. Me parece que se ha desconectado. me parece que sí. Sí, no hay problema. Buenísimo. La esperamos Bueno. a que se conecte y si no, como quieran. No, yo diría que empecemos, porque si se ha cortado la luz o algo, es raro, porque en la compu que Ya estaba para Alegría cerrar, tienen me conexión gustaría directa, desahogar así que Ok, que capaz se lloré cortó al la hablar luz con o los algo. chicos que habían despedido anteriormente. bueno, entonces, O sea que vamos a silenciar. Aparte de mí ya hubo sí, otras ¿vos los dos que han silenciás a salido. todos? Y Sí, bueno, pero acá no puedo silenciarlo nada, porque con Ah, Elisa, la Gris era la hablando anfitriona. de los abogados, pero me da Vamos bronca a pedir porque que yo siento que ellos silencien me los han visto pendeja micrófonos. y que me han dicho hasta que les pego. sí, Y porque no encima puedo yo silenciarlos yo cuando Sí. tampoco. vi a la chica que Yo limpia y me dice, tampoco. ella llegó la doctora, como que era la jefa, y está hablando con la otra, yo digo, esta me van a Chicos, someter ¿quién es y me van a hacer Micaela quemarlo. Entonces yo Comoli? agarro y ¿Mica? Sí, no y lo le digo, puedo. "Ah, Yo tampoco la puedo A ver, ahí le digo a la Gris. pisar las Disculpen, notas. disculpen. No, 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 yo porque por ahí era una conversación privada. ¿Todos silenciamos los micrófonos? Así no hace eco ni nada, ¿puede ser? ¿Les parece, chicos? Así nos escuchamos bien. ¿Estamos bien? Sí. Ah, Bien. genial, qué grandes. Bueno, Muy bien. Caro, cuando vos quieras, sí, agradecerte nuevamente, agradecer a todos los que confían en este tipo de actividades y acompañan. Y bueno, a disposición para vos y vamos a ver, ¿vos preferís que te hagan preguntas al final? ¿Preferís que vayan me echando preguntas mientras vos hablas? Yo te las voy leyendo a la Gris. Miren, como salga, como cuando genere inquietud, vamos hablando, me Bien, parece. perfecto. Dejemos que fluya, porque por ahí queremos hacer todo al final y nos olvidamos lo que queríamos preguntar, así que a mí no me Sí, y por molesta. ahí es más entretenido y se hace como más dinámica también la parte online de esta Perfecto. manera. Ujú. Sí, sí, yo me adapto al auditorio como les venga bien, yo de mil amores. Perfecto, Bueno, perfecto. yo soy Caro Marchuk, soy colega de todos ustedes. Soy una misionera que estudió en Córdoba porque soy hija de una cordobesa y después me vine a vivir a Buenos Aires una vez recibida y acá estoy. Em, Me recibí de Kine en la Universidad Nacional de Córdoba, que es mi gran orgullo, y después con los años estudié osteopatía y me dediqué a toda el área de kinesio, pero del área manual, de terapia manual, porque después estudié algunos posgrados y formaciones en tejido conectivo y siempre fue el área de la terapia manual kinésica la que más me llamó la atención y ahí, bueno, de hecho en el último año de la carrera hice un año de formación con Castillo Morales. Así que nada, siempre fue como esto de entrar en contacto con el paciente. Y lo que hoy me trae, y les pido permiso a todos, es porque lo que voy a presentar hoy es como quien dice estoy pensando en voz alta. Resulta que
hace varios años que me debo a mí misma, porque esto es como cumplirme a mí misma. Siempre quise hacer el doctorado en ciencias de la salud, y es algo que me propuse como, bueno, en algún momento va a llegar, y las circunstancias se dieron que fuera a partir del cuatrimestre pasado. Me inscribí en el doctorado en ciencias de la salud, que lo estoy haciendo en la Universidad de El Salvador, del cual también soy docente. Entonces, dentro de la terapia manual, si no es como desde la mirada osteopática, lo visceral en el trabajo manual kinésico es algo que se está abordando, se está llegando, se está avanzando, pero más la terapia manual vamos por lo músculo esquelético. Entonces, yo me hice un planteo, y el planteo es que yo veo en muchos pacientes míos, y voy a compartir presentación, pero con la premisa de que estoy pensando en voz alta, ¿sí? Porque esto se está construyendo, es un work in progress. Se está construyendo, hay cosas presentadas, hay cosas que vamos a ir creciendo, pero la idea es compartir. Ahí va. ¿Me avisan si se ve? ¿Estamos bien? Se ve perfecto, Fantástico. Caro. Bueno, acá está la invitación de hoy del colegio, así que eternamente agradecida por la oportunidad. Y el trabajo que quiero hacer se llama así. A ver, ¿esto se agranda o se achica? Ahí está. No, me fui. A ver, compartir de nuevo. No, Vamos estás, acá. Sí, se pero yo ve. no veo la presentación. A ver, Ah, pero nosotros sí, Caro. ¿me ven ustedes? Yo no, ahí Sí, me te ven vemos bien. a Ah, vos listo, ya está, ya y está. bien. Perfecto. El título que le di al trabajo que quiero hacer se llama así: abordaje kinésico osteopático sobre el peritoneo y los mesenterios en los trastornos de la interacción intestino-cerebro. Resulta que hay mucho de esto de la interacción intestino-cerebro, y siempre me pregunté y me cuestiono en estas repreguntas es, siempre que vemos algún trastorno, siempre lo evaluamos por dentro de la luz visceral. Y hablamos de que si aparecieron pólipos, que si apareció una úlcera, o si apareció alguna lastimadura, o si hay una diverticulitis. Divertículos es normal en el intestino grueso, pero si están inflamados nos están hablando de una activación del sistema inmune. Entonces, una de esas preguntas mías es: ¿y qué pasa si el problema no está dentro, sino está por fuera de la parte de la tubulación del organismo? Entonces, ¿qué pasa con los pacientes, ¿sí?, que tienen síntomas de distensión posingesta, de mezclar estreñimientos y diarreas, dolor de estómago, esto de, che, no voy a comer un helado afuera porque si como un helado afuera termino de comer el helado y necesito un baño? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con estos pacientes que dan negativo a los estudios de colon irritable, de enfermedad de Crohn, ahora de SIBO, que está tan de moda? ¿Qué pasa con todos estos pacientes que dan negativos a los estudios, pero los síntomas los tienen? Entonces, empecé a buscar un poquito y a estudiar un poquito, y fui avanzando en algunas aristas, pensando que a lo mejor desde la terapia manual nosotros podemos abordar desde afuera o desde lo externo, porque no hay técnicas internas para lo visceral abdominal, pero desde afuera, ¿qué pasa si trabajamos un diafragma, si trabajamos una técnica sobre peritoneo y mesenterios, o si hacemos una técnica sobre el área de influencia simpático-parasimpático? Entonces, estos antes se llamaban trastornos funcionales, ¿sí?, trastornos digestivos funcionales, y ahora se llaman disorder of good brain interaction, o trastornos de la interacción intestino-cerebro. Y mucho se habla que la forma del intestino, que la forma del cerebro, que la permeabilidad de la membrana, y todo se habla desde adentro. La fundación, esta fundación de Roma, lo que te marca y lo que te muestra es que te va explicando de que todos estos síntomas son comunes a muchas personas,
Pero cuando dan los estudios negativos no hay mucho para hacer más que tratarlos sintomáticamente, ¿sí? Entonces voy a desaparecer de la cámara un segundo, porque les quiero mostrar algo, les quiero hacer llegar algo. La cuestión es que se ha cambiado la clasificación para que pueda ser como un poco más abarcativa de todo lo que se van dando como síntomas, y vieron que ustedes, cuando hablamos de la osteopatía, en la osteopatía siempre hay como una premisa que dice vamos a tratar la causa y que nos trae el síntoma el paciente. El tema es, ¿y si la causa no es con un antiácido, no es con una medicación para desinflamar la panza, o no es una medicación para cortar los episodios de diarrea y pasa por otro lado? Entonces, fíjense, se clasifican estos, dice que la Fundación de Roma dice que constituye un conjunto de condiciones caracterizadas por la interacción compleja entre el sistema nervioso central, el entérico, la microbiota y mecanismos inmunes y neuroendocrinos. Entonces, fíjense cómo es un sistema bidireccional en donde el intestino le avisa al cerebro que, y el cerebro trabaja como en respuesta a. Fíjense que nosotros cuando trabajamos con los pacientes, ¿qué hacemos? Nosotros cambiamos las aferencias. Cuando trabajamos el tejido conectivo, cuando trabajamos la miofascia, nosotros, ¿qué estamos haciendo? No estamos modificando la respuesta eferente, lo que estamos modificando son las aferencias, que se integren o no en centros superiores, van a integrar o crear respuestas diferentes. Con ese mismo criterio es que yo empecé a pensar de por qué no cambiamos las aferencias peritoneales y mesentéricas y de lo que conlleva toda esta interacción. A lo mejor cambiando la aferencia, no hace falta medicarlos ni llenarlos de estudios, a lo mejor al cambiar la aferencia podemos aliviar el síntoma, y los lugares donde están en hipercircuito por engrosamiento del tejido, por una alteración en los tractos neurovasculares, quizás flexibilizando esas zonas y haciendo técnicas en esas zonas podemos hacer alguna variación en el bienestar del paciente. Entonces, fíjense que como fisiopatología en general, en varios estudios, como está la referencia bibliográfica aquí, dice que en la fisiopatología hay una alteración del sistema nervioso entérico, hay una desregulación autonómica, una hipersensibilidad visceral porque está en ese circuito vicioso que puede alterar la microbiota. En cuanto a esto, voy a hacer una salvedad, porque hoy está muy en auge todo lo del nervio vago, y parece que el nervio vago es, que lo es, que tiene una función importante, pero no nos fanaticemos porque es parte de un sistema también. Todas nuestras, a ver si puedo correr este cartelito, o sacar el cartel, ahí está. Miren, cuando yo hablo de la inervación a nivel visceral, las capas mucosas y submucosas de las vísceras tubulares están inervadas por el plexo entérico. El plexo entérico se gesta a nivel embriológico, en donde tenemos acá, espero que se vea la flecha, la cresta neural, en el romboencéfalo. Hay una zona, ¿sí?, de esa cresta neural que se llama zona vagal, pero no quiere decir que porque se llame la zona vagal, el nervio predominante sea el vago, porque el plexo entérico migra de las células de la cresta neural y forma dos plexos. Plexo es un plexo autónomo, independiente del sistema nervioso, si bien es independiente del vago y del simpático, ¿sí? Fíjense que va a formar dos plexos, el plexo mioentérico de Auerbach y el plexo submucoso o de Mechner. Esos están dentro de la pared de la víscera, ¿sí? Y por fuera, toda esta luz visceral, por fuera va a tener la influencia tanto parasimpática como simpática. El simpático y el parasimpático van a modular. Si es por el parasimpático, va a aumentar la motilidad y la secreción, va a complementar y va a modular a los otros plexos, que estos plexos entéricos
Uno va a hacer el peristaltismo y el otro plexo va a regular la distensión visceral. En cambio, la modulación simpática lo que va a hacer es disminuir la motilidad visceral y las contracciones y va a regular la contracción de los esfínteres. Entonces, yo quiero mostrarles esto porque me parece interesante poder refrescar que el sistema autónomo está compuesto por 3 componentes: el plexo entérico, el simpático y el parasimpático. ¿De acuerdo? Entonces, entre ellos 3, uno intravisceral y los otros 2 extravisceralmente, van a tener una función esta de modulación y complemento. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? Porque esto es la razón de ser de lo que voy a seguir explicando. Para que quede claro, el sistema nervioso entérico se origina a partir de células de la cresta neural, principalmente de origen vagal y sacro, por las zonas donde están, y donde vagal se refiere a su procedencia embrionaria en el rombencéfalo, y no a una función parasimpática. Este sistema es autónomo, aunque recibe modulación extrínseca del sistema nervioso parasimpático y simpático. Ahí dejé un cartelito bien claro marcado. Entonces, cuando algo en este sistema de modulación está alterado, ya sea por la transmisión nerviosa, ya sea por estímulos mecánicos, que puede ser una densificación del tejido que no permita el deslizamiento visceral o articulación visceral, y genere como un punto de anclaje, un punto de tensión, un punto de tracción, modifique el estímulo que a partir de ese lugar en adelante se transmite, o el estímulo que llega desde adelante como de forma aferente. Entonces, estos estímulos mecánicos pueden generar alteraciones químicas, también pueden haber respuestas a raíz de esto viscerosomáticas, y que el paciente, y acá me reservo otro apartado, dice la percepción del dolor, pero a mí me gustaría llamar la percepción del síntoma, porque una distensión abdominal es un síntoma. Acidez o reflujo gastroesofágico es un síntoma, ¿de acuerdo? La diarrea o la constipación es un síntoma. Entonces, percepción del síntoma, me encantaría modificar esa palabra, la dejé para poder hablar de esto en este momento. Entonces, como todo sistema de mecanorreceptores que tiene nuestro tejido facial, ya sea los mesenterios o el peritoneo, siempre en la alteración química, la alteración mecánica, térmica, presión, todo va a generar lo que se perpetúe en el tiempo y se arme un circuito aberrante, se va a transformar en nocicepción, un estímulo no placentero. Y a lo mejor toda esta alteración es lo que va generando poquito a poco y en sumatoria, dejando alguna alteración en densificación del tejido post gastroenterocolitis, acidez a repetición, constipación por la intoxicación química del cuerpo, van perdiendo o va perdiendo la flexibilidad del tejido de nuestro organismo, de nuestro sistema visceral, ¿sí? O perivisceral. Entonces, el peritoneo y los mesenterios son doble hojas, sabemos del peritoneo visceral y parietal, tienen ambos una alta inervación, ya sea de mecanorreceptores aferentes, ya tienen el simpático y el parasimpático viaja a través de esa doble hoja, y acá lo pueden ver, no sé si se aprecia, pero los mesenterios también tienen doble hoja. Una aclaración porque tiene su sentido. Sí, sí. ¿Hola? ¿Estamos bien? ¿Todo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Perdón. Sí, ya me admitió. Ya está. Yo entré desde la compu mía con mi email. Este es Lisandro. Hola, Lisandro. Por la voz es Lisandro. Listo. Sin dudas. Caro, perdón. No, todo bien, chicos, todo bien. Pensé que me querían preguntar algo. Toda víscera intraperitoneal tiene mesos o mesenterios.
Entonces vamos a tener, por ejemplo, el estómago tiene mesenterio, sí. ¿Sí? Gastro, ¿sí? El epigástrico. El colon sigmoides, sí, tiene el mesosigmoides. El colon transverso tiene meso, listo, intraperitoneal. Los ovarios tienen los mesoovarios, listo, intraperitoneal. La raíz del mesenterio la tienen todo el intestino delgado, intraperitoneal. ¿De acuerdo? Todo lo que los órganos, toda la tubulación del organismo y los órganos que tienen mesos son intraperitoneales. Los otros son extra o retroperitoneales. Entonces acá vamos a tener el colon transverso, el estómago, parte del duodeno, vamos a tener toda la raíz del el yeyuno ilion, el sigmoides, ¿sí? Todos, y los ovarios, todo dentro de la cavidad peritoneal. Y fíjense cómo en el desdoblamiento de estas hojas, si bien acá se ven venas y arterias, por acá también van a llegar la inervación simpática y parasimpática. También en esta tela de la fascia de los mesenterios y del peritoneo, también vamos a tener mecanorreceptores que, a la distensión, a la inflamación, y todo esto se comunica porque nosotros, tanto el peritoneo como el mesenterio, cumplen un rol inmunológico, neuroinmunológico importante, con su integración neurovascular. ¿Ok? Este autor, Coffey, a ver, no, ahora ya va a aparecer. A los mesenterios hoy en día se les da entidad de órganos, ya no de tejidos solamente, sino de órganos, ¿sí? Así que, fíjense, el mesenterio cumple toda esta función, más allá de ser la autopista para que todo llegue y salga. Y me estoy olvidando, a nivel vascular, de los linfáticos, que también acompañan y refuerzan al sistema venoso y también en el complemento inmunológico. Entonces, como hipótesis fisiológica de todo esto que estamos viendo, y fíjense acá en azul cómo el peritoneo rodea todo, y después es una doble hoja de peritoneo que se mete con grandes vasos, van formando los mesenterios, ¿sí? Esta es la raíz del mesenterio, por ejemplo. La hipótesis fisiológica dice que una restricción tisular o una alteración en el deslizamiento generan aferencias nociceptivas, circuitos viciosos que, si no se cortan, pueden alterar la función de la luz visceral, ¿sí? Ahí es donde yo quiero avanzar. Esa hipótesis fisiológica es la que a mí me llena de preguntas. Entonces, miren cómo el sistema entérico, el sistema simpático y parasimpático, generan vías peritoneales y mesentéricas y generan una vía neurovascular y facial. El sistema simpático, con ganglios para y prevertebrales, el origen de la mayoría de las vísceras intraperitoneales, el origen toracolumbar de T1, perdón, acá sería más o menos acá dice T1, porque es todo el sistema simpático, ¿sí? Pero a nivel de las vísceras intraperitoneales vamos a hablar de más o menos T10 a L2, la chanela toracolumbar, es la alteración de esos ganglios simpáticos las que me pueden alterar y hacer una disautonomía con respecto al sistema parasimpático. El parasimpático tiene dos orígenes, craneal y visceral, ¿sí? Pero también acompaña a plexos perivasculares, a plexos nerviosos, todos van en conjunto autorregulándose y moderándose unos con otros. La vía neurovascular y facial, tenemos nervios, venas, arterias, vasos linfáticos, plexos perivasculares chiquititos, y tenemos lo que no tenemos que dejar de ver, la microcirculación, el drenaje linfático y la inervación visceral aferente. Todo esto te lo regala el cuerpo en un paquetito que se llama peritoneo. Y sin solución de continuidad del peritoneo se mete, se desdobla y va llevando de posterior o de dorsal a ventral, desde los grandes vasos, llámese
arteria aorta abdominal y su tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, y todo el retorno venoso, ¿sí? Van a ir llevando la desintoxicación del organismo. Pero es un mecanismo de autorregulación permanente. Donde falla algo, el cuerpo te avisa. ¿Y cómo avisa el cuerpo si no habla? Dando un síntoma. Tenemos que ser hábiles para desprogramar el síntoma, encontrando la causa. Entonces, siempre que hacemos una intervención manual, nosotros podemos abordar de afuera hacia adentro, desde la piel, ¿sí? Desde la fascia superficial hacia la fascia más profunda. Nosotros lo que vamos a tratar es, a través de una acción mecánica, que puede ser presión, puede ser tracción, puede ser compresión, generar una fricción o un cambio de tensión interno para tratar de remodelar las tensiones del tejido. Entonces, si normalizamos esas tensiones, van a mejorar el deslizamiento intravisceral, y esto modula a nivel autónomo la inervación visceral. Entonces, la evidencia hasta ahora, de lo que yo fui investigando, dice que a nivel de la muestra y la metodología, vamos a ir hablando un poquito acá, que cuando hay intervención manual, el dolor abdominal baja. Los síntomas globales de malestar del paciente mejoran, ¿sí? Revierte. Y la intervención es segura y de bajo riesgo, hay poca consecuencia posterior. Lo que pasa es que entre todos estos estudios que he estado leyendo, tanto la muestra como la metodología es bastante heterogénea, no hacen la misma maniobra o el mismo orden, o por ahí no tienen a nivel metodológico cómo ordenar, un patrón ordenado, como sería como un protocolo ordenado del paso a paso a hacer para tratar de coincidir en algo en común. Entonces, lo que quiero mostrar, y casi todos hablan como a largo plazo, a mediano plazo, y nadie habla al corto plazo. Entonces, la idea mía es trabajar un poquito sobre eso para ver qué respuestas hay. En cuanto a resultados reportados, fíjense, mejoría clínica significativa, cambios en la calidad de vida o en el bienestar y efectos sobre el sistema autónomo o autonómico. Vamos un poquito más. Entonces, yo diseñé un estudio que sea observacional, que sea descriptivo. El mismo paciente va a hacer su caso control a unos determinados días, ya ahondaré. Entonces, lo que yo voy a trabajar es sobre pacientes que tengan esta alteración o este desbalance entre el eje intestino-cerebro. Y lo que voy a hacer es una evaluación pre y una evaluación post, ¿sí? ¿Cómo van a ser? Yo voy a usar variables. Yo puedo usar variables subjetivas y variables objetivas. Como variables subjetivas voy a usar lo que siente el paciente. Para eso tenemos un cuestionario validado internacionalmente, ¿sí? Que va a hacer varias preguntas sobre los desórdenes gastrointestinales que tienen. Te van a preguntar si tenés diarrea, si tenés estreñimiento, si te hinchas mucho después de comer, cómo evacuás el intestino, cuántas veces. Acá está la tabla, está puesta acá, aunque me quedó muy chiquitito porque traté de que todo entrara en lo mismo, y abajo voy a tener una escala visual del dolor de 0 a 10. 0 es nada, 10 es todo. Este cuestionario, ¿sí? Gastrointestinal Symptoms Rating Scale, se llama así en inglés. Este cuestionario se va a enviar a pacientes que tengan por lo menos 6 meses, entre 3 a 6 meses de síntomas con estudios negativos. Esos son mis criterios de inclusión. Se lo envía, lo completan, y vienen los que entran dentro de la cantidad de respuestas positivas, se los pone dentro de los criterios de inclusión, y cuando vienen a ser parte del estudio, que aceptan, firman consentimiento informado, mi trabajo de presentación va a estar evaluado por un comité de ética, o sea, es un trabajo largo para hacer las cosas bien.
yo decidí agregar otras mediciones objetivas que no dependen ni de la voluntad o de la sensación del paciente ni de mi intervención. Entonces, para eso, y para poder mostrar la alteración o el cambio en el sistema autónomo, hay tensiómetros validados internacionalmente para estudios científicos que los compras, son manguitos que los pones y lo conectás, botón, y toma solo presión arterial sistólica, que es la que más varía porque la diastólica es más metabólica, y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Eso no depende ni de la voluntad del paciente, ni de mi voluntad, ni de lo subjetivo que podamos llegar a expresar. Se toma y se va registrando ahora divino, porque te bajas una aplicación y los registros se guardan directamente por Bluetooth en la aplicación del celular. Entonces, voy a tener esta escala visual análoga, esta escala de síntomas gastrointestinales, este cuestionario, y voy a tener estas dos mediciones más objetivas. Todos los estudios se hacen dentro de una sesión de osteopatía. No puedo hacer 2, 3 maniobras y tomar estas mediciones. Entonces, dentro de la sesión de osteopatía, que voy a ir como ordenando un poquito el cuerpo, no con técnicas muy puntuales, las que voy a ponderar son estas 3 técnicas. Un stretching sobre el diafragma por la impronta que tiene el diafragma en toda la dinámica del tejido, ¿sí? Peritoneal y mesentérico. Esta segunda técnica, que es la técnica que más quiero, o sea, que es la que más me gusta, es la tracción sobre peritoneos y mesenterios y el cambio de presión. La técnica se hace como tomando por fuera de los bordes del recto anterior del abdomen, agarrar lo más que pueda de todo el peritoneo y generar una tracción junto a las manos y genera una tracción hacia el techo. Esa tracción se va a sostener y se van a hacer 3 respiraciones lo más profunda que pueda el paciente. Y luego suelto. Lo voy a repetir 3 veces y después una técnica con impulso a nivel de la charnela toracolumbar para un reseteo a nivel del sistema simpático, que como se modula con el parasimpático, tengo un reseteo. ¿De acuerdo? Esas son las 3 técnicas que sí o sí tienen que estar dentro de la sesión de osteopatía, ¿sí? Y fíjense acá que con esta técnica que hago de tracción sobre el peritoneo y el mesenterio, fíjense, esto es el mesenterio, ¿lo ven? Fíjense los paquetes y tractos neurovasculares que se terminan interdigitando con el plexo submucoso de Meissner, ¿sí? Y también más profundo con el de Auerbach, pero interactúan y se modulan entre ellos. ¿Ok? Yo lo que voy a trabajar es sobre esto externo, a ver si puedo cambiar la modulación interna de la luz visceral. ¿Sí? Entonces, casi siempre cuando nosotros generamos estas tracciones, tanto ya sea un stretching del diafragma, como un reseteo con un impulso en la chanela toracolumbar, o la técnica de peritoneo y mesenterio, siempre vemos esto que se habla mucho en neurociencia y en tantas otras, a través de la neurociencia y de otras actividades, como, uy, sí, la permeabilidad de membrana. Y empezamos a hablar de la permeabilidad de membrana con el sistema inmune, las citoquinas, la inflamación, los mastocitos, toda la reacción inflamatoria, ¿sí? E inmune que genera esta permeabilidad de membrana. Pero poco se dice del sistema nervioso entérico, que tiene una regulación local de la luz visceral a nivel de la secreción y de la motilidad de las vísceras intraperitoneales. Y del sistema autónomo, si hablamos del simpático, el simpático por estrés aumenta la permeabilidad de la membrana. Nosotros no queremos que esa membrana esté más permeable, queremos que tenga la permeabilidad necesaria, pero no más permeable de lo normal. En cambio, una respuesta autonómica del parasimpático disminuye la permeabilidad y tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, si yo puedo, trabajando
peritoneos, mesenterios, diafragma y reseteando el sistema, el sistema simpático, que es el que me da más permeabilidad y por estrés está más activo, quizás yo trabajando todo el tejido conectivo del peritoneo y los mesenterios, pueda generar una mejora en la vascularización, en la inervación, en el drenaje linfático y en la tensión mecánica, porque un estímulo mecánico tiene una respuesta celular también. Esa es la mecanotransducción. Entonces, de algo muy grande y externo, puedo llegar a modificar cosas muy chiquititas hasta el nivel celular. Entonces, en mi hipótesis, la hipótesis que yo propongo es ver si hay cambios en los síntomas y cambios autonómicos en esa asociación del abordaje kinésico osteopático y la respuesta del organismo. Yo acá les puse, es para leer de abajo hacia arriba, con algunos, con estos 3 casitos que hice de pruebas con el tensiómetro. Fíjense que acá en la pre-maniobra tenía una presión sistólica de 137 y una frecuencia cardíaca de 71 pulsos por minuto. Yo intervine, ordené un poquito el cuerpo, pero hice las 3 maniobras que les mostré y fíjense cómo la presión sistólica pre-post, la presión arterial, perdón, que creo que no se los dije, sistólica, y la frecuencia cardíaca yo la tomo pre-post intervención inmediata. Pero la escala visual análoga y el cuestionario de los síntomas digestivos lo tomo pre-intervención y a los 7 días de haber intervenido. Me lo responde el paciente y me lo vuelve a enviar, ¿sí? Entonces, hay un pre-post inmediato y un pre-post a 7 días. Entonces, me da como una visión un poquito no un corto plazo, pero un mediano plazo porque son 7 días, ¿sí? Fíjense, en este caso son 127 de sistólica, bajó a 117 post-intervención y el pulso acá varió, acá subió, acá habría que haber intervenido, hay que evaluar por qué cambió. Igual, a mí lo que me interesa es que cambie, no me importa si sube o baja. A mí me interesa que al cambiar esto me está mostrando una respuesta. ¿De acuerdo? Y acá también la presión sistólica varió, acá el pulso varió, pero menos. Entonces, esto fue una muestra rápida que tomé para objetivar, también para mostrarles un poquito a ustedes de que las maniobras de intervención producen un cambio autonómico por la respuesta que hay a nivel de presión arterial, sistólica y cardíaca, y frecuencia cardíaca. Entonces, ¿por qué justifico yo mi estudio? Porque hay falta de evidencia descriptiva. Descriptiva es describir el síntoma. Descriptiva es qué siente el paciente. ¿Qué pasa si los estudios dan negativos pero los síntomas los tengo? Entonces, hay muy poco explorado acerca del rol del tejido, del peritoneo y de los mesenterios, ¿sí? Y hay una necesidad clínica, porque a lo mejor en vez de medicar, en vez de hacer una dieta tan estricta como es la de SIBO, quizás con la intervención en la terapia manual tengamos un lindo resultado, menos cruento, restrictivo y por ahí tedioso, porque terminás la dieta y si volvés a habilitarte paulatinamente, vuelven algunos síntomas, no todos de post-dieta, post-nutricionista y dieta, los síntomas desaparecen para siempre. No es que hicieron una limpieza intestinal, un reseteo intestinal, y todo volvió a ser como nada. Entonces, mi propuesta es que a lo mejor el problema de perpetuar síntomas viene desde otro lado. Eso es lo que quiero investigar. En cuanto al resultado de la evidencia, de lo que hay hasta ahora, dice que en la terapia manual visceral el dolor abdominal disminuyó entre un 30 y un 50%. También bajó la distensión abdominal en un lindo porcentaje, porque es una buena respuesta. Los síntomas globales y esto que se llama desorden intestino-cerebro, lo más estudiado es el colon irritable, ¿sí? Intestine Bowel Syndrome. Entonces, es un subgrupo del eje intestino-cerebro y tuvieron muy lindos resultados a nivel global.
también hay una mejoría clínica de los pacientes y los efectos adversos de la intervención manual es menor al 5%. Y son leves o transitorios, ¿de acuerdo? Entonces, como conclusión, el tejido tiene que es lo que yo voy sacando como conclusión a medida que avanzo. Sí. Algunos de esos, Patri, esos molestias leves o transitorias, por ejemplo, ¿alguna? Sí. ¿Cuáles son molestias? Por ahí, a la hora de la toma y de haber trabajado, el reseteo a lo mejor puede ser que genere algún dolor de panza, pero no es el mismo dolor de panza que tenían cuando hay una distensión post-ingesta, por ejemplo, o la inflamación de diarreas explosivas que queda todo el sistema sensibilizado. Esto es un poco por el stretching en el diafragma o la toma. Sí, lo mecánico. No es más mecánico, no funcional. Sí. ¿De acuerdo? Lo imaginaba, pero lo quería. Sí. Perfecto. Acá. A ver dónde estoy. Uy, a ver, tiki. A ver si se agranda. Ahí está. Perfecto. Entonces, como conclusión o como llegar a este punto de pensar en voz alta, como les dije al principio, quiero pensar en voz alta y me quiero dar la oportunidad de que, a ver qué sale de todo esto. Estoy casi como convencida que la función visceral también se construye desde el tejido y desde la influencia de la terapia manual la podemos modificar. La intervención manual puede modificar esto. Y sería como muy productivo para los pacientes, dado que muchos buscan respuestas que no tienen, ¿sí? No hay estudios, no funciona la medicación, no funciona la dieta, cada vez comen menos y los síntomas siguen estando. ¿Y qué hacemos con esos pacientes? No. Quizás los kinesiólogos tenemos un lindo camino ahí por andar. Estas son las bibliografías que estuve usando desde la construcción del proyecto de investigación y ahora del proyecto de tesis, validando escalas, validando la escala visual análoga, validando el tensiómetro y validando sobre todo la bibliografía, dándole sustento, porque les voy a comentar de que son muy copados, somos médicos, en el doctorado hay médicos, hay, a ver, fin de la presentación. Ahora nos vamos acá. Dejar de compartir. Listo. Ahí voy, Acá estoy. ¿Me ven todos? Sí. Somos un grupo heterogéneo de profesionales de la salud donde hay médicos, donde hay enfermeros, hay radiólogos, y la verdad que cuando yo planteé esto, no, pero ¿y cómo vos vas a intervenir? ¿Y vos que hablas de pérdida de movilidad? Como que no se imaginan de que en qué ámbito uno se desempeña. Y han preguntado qué era la osteopatía, o sea, desde algo muy básico, y resulta que se han terminado interesando ellos mismos en por dónde vamos nosotros, tratando de llegar a buscar soluciones desde la causa para mejorar los síntomas. Así que nada, era este trabajo les quería presentar como un camino, un campo más desde la kinesiología, donde ojalá muchos colegas se interesen, porque hay mucho por hacer y hay muy poco hecho. Así que quedo abierta a los comentarios de ustedes, a su interés, a sus preguntas, a sus opiniones, porque también me pueden contribuir opiniones de otros. Si les pareció interesante, si no, quedo abierta a cualquier consulta. Buenísimo, Caro. Acá volví después de un estrés que me dejó fuera de carrera. Tranquila, no pasa nada. Escapaste, Pero bueno. Gris. Sí. Bueno, pero pude volver y pude escuchar gran parte de la charla. Buenísimo. Súper interesante, y me quedo con esa idea
poco que compartiste al final, ¿no? Que el tejido es partícipe de la función visceral, y que la terapia manual puede modificarla. Entonces, me pareció para nosotros los kines un mensaje importantísimo como para que empecemos a incorporarlo y poder transmitirlo a los pacientes, ¿no? Por estos pacientes Sí, que hacen la dieta, que toman la medicación, que no encuentran solución y transitan años con la problemática. Creo que puede ser una propuesta magnífica. veremos, en eso estamos. Por eso yo pedí permiso para pensar en voz alta cuando abrí la ponencia, porque como es algo que está en trabajo, pero como hay cosas interesantes que se pueden ir diciendo, y yo creo que lo que uno aprende hay que compartirlo, porque para eso está. eh, Creo que una mirada nueva nos abre campos eh, dentro de nuestra profesión y creo que es súper interesante. Ahí te voy leyendo, Dale. Ana Laura Tomaselli, aporta que es sumamente interesante, ahí se me cerró, y una apertura a un tratamiento diferente desde la terapia manual en patologías cada vez más frecuentes. Y Ujú, en base a lo que vos decías también y a lo que dice Laura Caro, sí, es crear un poco evidencia y asentarla. Creo que sí, la mayoría que hacemos algo de terapia manual o intervenimos con alguna gente, en mi caso como las agujas, pero con sí. las manos vemos inconscientemente un montón de efectos que no los hemos registrado y que son de mucha ayuda al paciente. Entonces, esto que estás haciendo creo que deja evidencia de que la terapia manual en este caso sigue siendo importantísima para el Y bienestar del tal, paciente. tal cual. Y en el título es abordaje kinésico osteopático. Quise poner la osteopatía, pero no quise sacar la kinesiología, Mm. porque a mí me parece que es la base de sustentación que tenemos de nuestra formación kinésica, es quien nos da el respaldo para después poder hacer todo el posgrado que vos quieras, todas las formaciones, pero nosotros somos kines y entonces me parece que eso es fundamental y que quede asentado como abordaje kinésico osteopático. Porque si no nos vamos a las especialidades y nos olvidamos de quiénes somos o de dónde venimos. Entonces me pareció como Sí, interesante, la peleé en el título, porque osteopático, kinésico osteopático, ¿por qué no? ¿Sí? sí, sí. Entonces un poco Yo eso. agradecerte, Caro, como decía Gri, también esto del registro, porque como Mm, decía ella, todos vemos estos efectos en nuestros pacientes en el día a día, pero quizás para el resto del grupo de salud, del equipo de salud, como te está pasando en este posgrado, ¿no? En este doctorado, para nosotros no es sorpresa, pero el no tener registro y no poder demostrarle al resto de la comunidad, entonces agradecerte el trabajo para que en nombre de todos, y más hoy en nuestro día, mm. felicitarte y gracias. Gracias para que esto No, quede. un placer para mí compartir, un placer para mí compartir y que hayan estado ahí atentos. Por ahí también creo, porque me lo han como comentado, por ahí esto es como muy lejos de algunas cosas para quienes desde la kinesiología abordan algo diferente. Pero como todo lo diferente o lo nuevo o lo innovador por ahí, lo que está bueno es el desafío a saber que hay más, que no llegamos a un tope, que no llegamos a un límite, que no llegamos a un techo. El techo me lo pongo yo, a mí me pueden construir paredes, pero el techo es mío. Entonces, a lo mejor el conocimiento hace que nos podamos multiplicar y que podamos, che, mira, está esto, probemos. Vieron que el riesgo de las maniobras que mostré es muy bajo. Y entonces me parece que ahí es donde tenemos que ir practicando y estudiando para formarnos y estar seguros de lo que después hacemos sobre el paciente, ¿no? ¿Sí? Pero Ahí bueno, siguen los es mensajes en el chat, a Caro, ver, que es muy súper interesante, dice Gaby. Seguir educando y mostrando que somos un todo, los kines siempre a la vanguardia de la apertura de criterios. lindo, También te felicitan gracias, por el enorme trabajo, Micaela, y creo gracias. que todos los que estamos hoy presentes, primero que nada, felicitaciones, porque esto también de la investigación
es un área dentro de lo kinésico y es un área que fortalece la profesión para todos. Entonces, gracias. Y gracias por haberte sumado No, y siempre dispuesta a compartir con nosotros lo que haces. a disposición de ustedes para lo que necesiten, y si quieren escribirme por donde sea, me escriben porque me encuentran, y yo de mil amores, y la agradecida soy yo de que me den la oportunidad de contar un poquito por dónde andamos. Así que nada, la agradecida soy yo de que estén del otro lado, de la organización y de la invitación. Bueno, Muchas no gracias. queda más que decir que feliz día, Feliz que día. terminen y festejen, hagan un brindicito por ahí y bueno, sigamos Una copita de construyendo. vino no le viene mal a nadie. Así es, a la distancia hacemos chin chin. Chin chin. Feliz día Bueno, para todos y muchas gracias de nuevo. gracias a vos. Feliz día A para todos, ustedes. entonces sí, nos estamos Y despidiendo porque abrazo. nosotros Chau, seguimos chau. con los Sigan, talleres Gracias, sigan, no se virtuales. vayan. Córdoba. Así Del que online al presencial, así que a seguir por el día. un beso Chau. grande para todos. Chau Pato, Chao, chau gracias por Gaby, estar. gracias por la ayuda, chau Caro, muchas gracias también de nuevo. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau.